Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero se encuentren todos muy bien. Venimos con buenas noticias. Sé que muchos legisladores están muy contentos, muy satisfechos con lo que ha pasado en el Parlamento Nacional, en Cámara de Diputados, dado que se vienen aprobando algunas leyes que se esperaba con muchísima, ya te diría, antelación y expectación, como es la ley del proyecto de tenencia compartida, el proyecto de ley de tenencia compartida que será ley, afortunadamente, y tiene que ver con un punto muy clave, que era precisamente las medidas cautelares que se aplicaban a los progenitores que, bueno, eran motivo de una denuncia, y esa denuncia, bajo el precepto, para mí, ideológico, de ese tipo de justicia de género, se presume la veracidad de la denuncia, y a partir de esa presunción de veracidad, que corrompe absolutamente el principio general del derecho de la presunción indubio pro reo, es decir, la presunción de inocencia hasta demostrarse lo contrario, ahí esa presunción de veracidad llevaba rápidamente a una medida cautelar respecto a esa denuncia, como si esa denuncia fuera ya prácticamente una sentencia, complicándole la vida, por lo general, a muchísimos padres y familias paternas que se veían en esa situación por la mera denuncia. Eso ha sido modificado a través de un artículo que para mí es pertinente y yo te diría que muy inteligente de parte de los legisladores, que es establecer un agravante del delito de simulación de delito. Algo tan distinto a lo que habíamos visto respecto a un proyecto que nos habían acercado del Partido Colorado, que era todo lo contrario, era eliminar, digamos, la aplicación de esta tipificación penal general. Por el contrario, esta tipificación penal general que tenemos en nuestro Código Penal, que es la simulación de delito, es un delito, digamos, una tipificación que abriga a todo nuestro orden jurídico, que nos da garantías, que es un pilar de seguridad jurídica porque nos dice a todos nosotros, nos pone un coto de casa. Cuidado con simular un delito, con inventar que alguien cometió un delito, porque si no queda la vía abierta, en la calle muy libre, para que cualquiera invente con ciertas argucias y le complique la vida a un ciudadano o a una ciudadana. Está con nosotros la diputada Inés Moncillo, quien participó activamente de este proyecto, quien hace tiempo, yo te diría que hace años, que viene pregonando, batallando, luchando por este tema de los derechos del niño, también los derechos de familia, los deberes de la patria potestad y fundamentalmente en este tema tan puntual de la tenencia compartida. Gracias, Inés, por estar con nosotros, ¿eh? Un placer. No, buen día, muchas gracias a ustedes por invitarme. No, por favor. Ha sido una jornada larga, ¿verdad? Y tiene que ver con este proyecto de ley que tiene estas modificaciones, y sé que tiene también modificaciones de redacción, que según me había comentado, por ejemplo, el diputado Luz, tenía algunos problemitas de redacción que fueron también mejorados. Sí, y lo de ayer en el debate del proyecto fue una jornada larga, pero ya veníamos de una jornada larga del día martes, Ujú. que era donde se terminaron de ajustar las modificaciones que se le hacían al proyecto. Como bien todos sabemos, el proyecto se iba a tratar la semana pasada y se pidió se aplazara para esta semana. Y bueno, ayer repitieron muchas veces en sala que esto era un cambio como de figuritas que estábamos haciendo con, Ujú. aprobamos esto y les aprobamos otra cosa y no fue así. El proyecto de tenencia compartida tenía los votos, sí, Ujú. faltaban 3 votos del Partido Colorado, que Del eran sector modificaciones Ciudadanos, ¿verdad? del sector ciudadano, que había modificaciones que la diputada Rosselló quería hacer, no se habían tomado en cuenta porque la idea inicial era de que el proyecto sí saliera tal cual había venido de Senado, ya que estaba aprobado, se había discutido y todo ya estaba aprobado en Senado, y ya con la sanción de diputados ya quedaría para hacer ley. Entonces la idea principal era esa. Y Ujú. bueno, como estamos trabajando en una coalición y eran solo esos votos que dentro del Partido Colorado no estaban, se decidió, bueno, poder tomar las modificaciones que propuestas se debatieron entre los que estábamos trabajando en el tema de la tenencia, y fue eso lo que nos llevó más tiempo, que estuvimos, sí, el martes desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche viendo las modificaciones, y ayer a la mañana terminamos de arreglarlo
y bueno, nos pusimos todos de acuerdo y el proyecto terminó votado en diputados. Las Ujú. modificaciones, si uno va y mira a lo loco, se modificaron 7 u 8 artículos, ahora ya ni me acuerdo, pero en realidad no se modificó el contenido de esos 7 u 8 artículos, se modificó redacción o Ajá, semántica de lo que es los artículos. bien. El artículo que se modificó el contenido que se modificó fue el artículo 4, Ujú. se incluyó un artículo 4 bis y el artículo 14. El Vamos artículo a empezar. 4 es el que plantea a la simulación de delito como un agravante en materia de No, tenencia bueno, vamos a compartida. empezar de atrás para adelante. Quedó el artículo 14, que es el que pone un agravante A la a la simulación de delito. simulación de delito. Es un artículo que está bien, pero que en realidad es como un llamado de atención Mm, a toda la ciudadanía, a todas las mujeres que realizan denuncias falsas. Porque si hoy vamos a la realidad, los mm, juzgados de urgencia de género, ningún juez dice que esto es una denuncia falsa o una simulación de delito. Los casos directamente se archivan y quedan ahí y no hay ningún tipo de sanción, porque si por lo menos hubiera una sanción por la simulación de delito, mm. bueno, venimos ahora atrás con un agravante, pero esto ya queda como un llamado de atención, no es que ya le vayan a poner el agravante porque ningún juez con esta ideología se anima a juzgar a una mujer por una simulación de delito. Entonces, pero ya es una alerta como diciendo, estén atentos porque estamos atrás de esto. ¿Ah? Claro, Es una importante, disposición legal de todas maneras tan explícita es una alerta, es un llamado de atención. Creo que claro, da mérito también a un recurso legal posible, ¿no? De la parte denunciada, de claro, plantear es decir, que pueda ocurrir la simulación del delito. sabemos que hay, están ahí, o sea, no se puede seguir dejando Sí, correr, es importante eso. sí. Y ese es el artículo 14 que se agregó, que lo agregó la diputada Rosselló y el diputado Lerete. Ujú, Después el diputado Pasqué, que quedó en el 4 bis, fue crear un registro en el juzgado de urgencia de género de todas las denuncias que se hacen y los procesos para que el juez de familia vaya a revisar en ese registro mm, cuando tenga algún padre o alguna madre mm. con medidas cautelares en otro lado que pueda ir directamente y revisar ahí, no tenga que estar pidiendo expedientes y todas esas cosas, ir directamente a eso. Eso va a llevar también un tiempo de De implementación. implementación, Claro, claro. hay que asignarle recursos, pero bueno, son cosas que ya se legislaron, primero hay que legislar para poder empezar a Sí, encaminar la cosa, hay que sí, poner claro. orden en la casa, Sin es lo duda. que, es lo Sí, que sin duda. falta. Y después el artículo 4 tuvo modificaciones, sí, pero tampoco perdió la esencia. La verdad que eh, valió la pena trabajar todas esas horas en eso. Ya habíamos llegado a un momento que el artículo 4 era un caos de redacción porque le Ajá. sacábamos de un lado, le poníamos en el otro y se Sí. llegó a una redacción corta, concisa, que no se pierde la esencia en lo más mínimo y Ajá. quedó bien claro de lo que es. Entonces, ¿Cuál es se el dijo, contenido del artículo cuarto? todo el proyecto se basa en la tenencia compartida o alternada y el artículo 4, que es el que más suena, es porque es para los padres que tienen denuncias de violencia de género. Mm, Entonces, muchos padres están con medidas cautelares por la, por la denuncia y ya automáticamente, que en el momento que la madre de los hijos hace una denuncia contra el hombre, automáticamente él deja de ver a los hijos. En todo oh, caso, si claro. tuviera una tenencia, ya él pierde la tenencia para vivir con la madre y el padre deja de verlos. Como un Entonces efecto acá, automático de la denuncia, ¿verdad? Eso tiene que ver con esa presunción de veracidad de la denuncia. claro, hoy ya la ley 19.580 toma como la palabra de la mujer como válida Mm, y le pone las medidas al hombre, que nos que decíamos ayer. En forma telefónica, el juez le dictamina las medidas sin que el hombre siquiera pueda expresarse, sí, manifestarse, y a veces no están ni enterados bien en qué consiste la denuncia. Lo llaman, venga conducido, sí, y bueno, y ahí se enteran que ya no pueden ver a sus hijos por sí. 120 días, 180 días, y los plazos se van estirando,
y lo que importa es el niño, porque el niño pierde el vínculo con el padre y todo Claro. lo que eso afecta a ese niño en desarrollo, en su personalidad, en todo, el cortar el contacto abrupto con su padre. Entonces lo que Diputada, ¿y se pide, esa ley ustedes no han podido derogarla? ¿No han planteado derogar ese artículo, esa disposición? sabe que ayer me llamó mucho la atención porque nadie hablaba de la ley, nadie hablaba en contra de la ley. Mm, Siempre quedaba, la primera que hablé mal de la ley, esta fui yo en el Parlamento. Y siempre quedaba como que la única que estaba en contra de la ley era yo. Es más, intenté hablar para poder hacer modificaciones, pero como que era algo prohibido. Esa ley no se toca, esa ley no se toca. Y ayer me llamó la atención que en sala varios diputados dijeron que mm, hay que tocar esta ley. Es claro, más, diputados de la oposición reconocieron que hay artículos que están mal en la ley. sí, Entonces, claro, eso sí me llamó la atención y bueno, también me alegró porque, bueno, dije, bueno, no estoy sola, no estamos solos en esto, claro. están escuchando realmente a la gente, están viendo lo que está ocurriendo a raíz de esa ley y bueno, para mí fue una buena señal que haya diputados que se hayan expresado en favor de reunirse y poder trabajar para modificar esta ley. Ah, bueno. Y Bueno. creo que eso sería lo más justo. ¿Y son una Y expresión importante en la coalición de diputados o son unos poquitos que dieron esta voz como que es necesario derogar, ¿no? Aspectos de esta ley que están mal, distorsionan el orden jurídico nuestro? son unos pocos, pero esos pocos también éramos los que apoyábamos la tenencia compartida al principio. Todos de a poco, Todos de a diputada, poco. No se todos de a olvide que poco esta acá. ley, la tenencia compartida ya se había presentado en la legislatura anterior y Sí, no había tenido andamiento, se volvió a presentar, costó mucho trabajo, se habló con todos los diputados, las organizaciones hablaron y llevamos casi 3 años de que se está trabajando este tema. Entonces, pero bueno, sí, yo creo que se dio el primer paso que sí, abrió también a que se vea que realmente hay que modificar la claro. ley 19.580. Yo no digo eliminarla, Mm. pero sí modificar y que realmente sea una ley equitativa, que el Sí, hombre no sí, pierda la presunción de inocencia y no sea siempre claro. el malo. Por ejemplo, ¿no? Ahí se rompe la equidad legal, el principio de la igualdad ante la ley, el principio de inocencia. Es Exacto. algo que salta a la vista, rompe los ojos. Es impresionante cómo se va a paso de tortuga en este periodo legislativo, en un montón de temas que son, yo le diría que de una urgencia total en sus modificaciones, ¿no? Incluso el sistema de justicia en sí hay que revisarlo muy a fondo, porque es un sistema de justicia instalado sobre una base ideológica muy fuerte. Pero ya estamos en un cuarto año y considero que el gobierno ha desaprovechado un tiempo político precioso, se va el tiempo y muy lento en cambios que tendrían que haber sido mucho más rápidos, cambios sustanciales, ¿no? Como por ejemplo el régimen fiscalista, la ley de Fiscalía General de la Nación, ese régimen de la asignación prácticamente a dedo de fiscales, los fiscales que son plenipotenciarios, eliminando la figura de juez de garantía, se rompe el equilibrio de poderes y la separación de poderes. Salta a la vista el desastre que ha sido esa ley que derogó el código del proceso penal anterior y nos introduce este sistema que a su vez introduce todo esto otro, ¿no? Todos estos juzgados especializados que corrompen abiertamente lo que dispone la Constitución de la República. El juzgado por comisión está a texto expreso prohibido por nuestra Constitución. Pero se ha legislado a la medida de delitos que van creando, ¿no? Que en las legislaturas del Frente Amplio, cuando fue gobierno, legislaban delitos de género, de una impronta ideológica notoria, y ponemos juzgado especializado, fiscalía y juzgado especializado en este delito, en este delito, en este delito. Recuerdo que hasta el intendente de Artigas le clamaba prácticamente a modo de plegaria a la vicepresidenta del país que le faltaban más juzgados de género a Artigas. Fíjese lo que estamos hablando, ¿no? A que Sí. Artigas le faltan juzgados de género. Más presupuesto, por supuesto, ¿no? Además también, ¿no? Más presupuesto de Estado para un mamarracho, para mí, que es una ideología de género que corrompió todo el sistema de justicia uruguayo. Qué increíble. ¿Y cómo está costando con esta ley? Como usted dice, ¿cómo les costó? Porque yo la recuerdo a usted conversar en distintas radios y hace tiempo que viene tratando este tema, ¿no?
Sí, yo desde que empecé en esta legislatura estoy con este tema, pero da trabajo, también he hablado mucho por el tema de la ley 19.580, pero da, da mucho trabajo en esas cosas que ya están impuestas y Claro, que quienes la apoyan ya tienen un cliché que no salen de eso. claro, Ayer me aburrí de escucharte que, bueno, si estuvimos de las 11 de la mañana, bueno, la sesión empezó más tarde, pero hasta las 5:30 de la mañana escuchándolos hablar, que los que apoyábamos el proyecto nos dijeron desde violentos hasta pedófilos, pasamos por todo, cuando yo decía, bueno, por favor, digo, mm, corten porque es que somos lo peor y el peor daño que le estamos haciendo a los niños por pedir que puedan ver a los padres. Porque claro. además es eso, no es que pedimos que sea el padre. Pero eso, esas Muchas veces también acusaciones, puede ser la madre la que está en esa situación. claro, claro, contempla a los progenitores, digámoslo así, de un modo Claro, son, no son muy los simpático. progenitores y los padres adoptivos, Claro, claro, porque además se puso en el proyecto, que dijeron que tampoco fue contemplado, se puso en el proyecto progenitores y tenedores, porque también tomamos en cuenta de que claro, las familias han cambiado el formato de familia, entonces claro. puede haber dos padres varones o dos madres mujeres, y bueno, ¿cómo le ponemos? Padre y madre no son, son O, dos padres o son o dos pueden ser madres, los abuelos también que tienen la tenencia. O, pueden ser los abuelos. claro, Se quedó amplio a quien tiene la tenencia en ese momento del niño, claro. pero bueno, quedó como que es un ataque a los niños. Ahora, Pero el pero tema es ese, que hoy ese, la mujer está Inés, más empoderada. esa acusación, ¿de qué tipo de legisladores venía? Y bueno, viene de los legisladores de la oposición. Ah, sí, suponía eso, por eso Claro, le que son pregunto, los claro. que Son los impusieron, creadores, son son los los padres de la creadores, criatura. Claro, claro, claro. son los Eso, creadores. por eso yo le comentaba el tiempo precioso que se va desaprovechando a paso de tortuga, porque vamos a ver qué pasa en el 2025. Vamos a ver qué pasa. Claro, si ganaran los padres de la criatura las elecciones, seguramente no ganarán con mayorías parlamentarias, pero pasa, por lo general diputada, ha pasado en la historia del país, no sé por qué, que ellos sí hacen levantar el brazo de la oposición y la oposición al gobierno de la izquierda vota proyectos como los que tenemos. Tenemos el país instalado de esta manera porque quienes fueron oposición en aquel entonces, todos estos proyectos de ley se transformaron en ley. Desde la derogación del Código de Proceso Penal, la creación de la ley de fiscalía, la Fiscalía de Lesa Humanidad, por ejemplo, todos estos juzgados de género y los delitos de género fueron legislados en el periodo del Frente Amplio, pero necesitaban mayorías absolutas y especiales, como las de las derogaciones. Y ahí votaron todos, todos por unanimidad. Por eso hoy vemos a muchos que están muy lentos para modificar estas cosas. Claro, el tema que ellos en su momento, y que lo reclamaron varios legisladores en la jornada de ayer, que violábamos convenios internacionales que se habían firmado. Convenios internacionales que firmaron ellos con agendas que firmaron ellos que no van con la soberanía de nuestro país. Nosotros no Exacto, podemos permitir que vengan los de afuera, como se dice, a claro, decirnos, no, tienen que hacer esto y esto cuando a nosotros estamos representando a los ciudadanos porque por algo llegamos ahí, al igual que ellos, por votos, tenemos que escucharlos y hacer llegar las iniciativas de lo que ellos nos están reclamando. No es un capricho de nosotros querer hacer una tenencia compartida o rebajar una ley 19.580. Es lo que la población nos está pidiendo. Por algo la población cambió de gobierno, por algo hoy la coalición de gobierno tiene la mayoría parlamentaria y no son ellos. claro, Entonces, eso es lo que a nosotros no nos parece correcto, que vengan los de afuera a imponernos cosas con sí. agendas con las que no estamos de acuerdo y que ellos solo nos reclamen eso, porque ellos lo único que dicen es que es una ley mala y que los organismos internacionales se oponen, pero no nos dicen el por qué. Porque Sí, que si yo digan, fuera legislador, les diría, lo primero que les diría, pero saben una cosa, no legislemos más, que nos legislen desde afuera, que nos hagan el país los organismos internacionales, porque están con la doctrina esa del internacionalismo de la legislación a través de pactos que el país asume. Bueno, primero hay que entender que nuestra soberanía se rige desde la Constitución de la República.
La norma fundamental, la norma que da la hipótesis fundamental y que nos da soberanía es la Constitución. Y la Constitución nos Exacto. mandata otras cosas respecto a estos temas, por ejemplo. La Constitución dice otras cosas, no dice esto que el Uruguay de algún modo ha convenido o según ellos se ha comprometido con organismos internacionales, ¿no? Habría que decir la verdad que los organismos internacionales a nuestro pueblo es un pueblo soberano, somos un país independiente, una asociación, ¿eh? de ciudadanos, artículo primero de la Constitución, y tenemos que reconocer nuestra Carta Magna. Además, por otra parte, cuando se hace un tratado internacional, antes se aplicaba una cláusula que yo no sé si no la aplican más porque no estudian o no saben. Es la cláusula del pacto de reserva de la Constitución, de la inconstitucionalidad del tratado. Todo aquello que sea inconstitucional en un acuerdo o en un tratado internacional no se aplica a nuestro país, porque prima la Constitución. Yo no sé, no lo saben los legisladores eso. Porque lo que pasa es que esta gente está hablando todo el tiempo con ese internacionalismo, de esa agenda que nos quieren imponer todo el tiempo. Pero gran parte de de la integración de esta alianza de gobierno, yo no le llamo más coalición, porque no configura la característica de una coalición, es una alianza electoralista que también hace agua por varios lados, pero trata de acomodarse más o menos, también se han comprometido con esa agenda. Lo sabemos muy bien, diputada. Hay sectores del Partido Colorado y del Partido Nacional que están comprometidos con esta agenda internacional de un perfil netamente neomarxista. Hay que decirlo con todas las palabras. Es un perfil del marxismo cultural instalado en una agenda a través de los organismos internacionales. Por supuesto, a la cabeza en esto está la UNESCO, la ONU, evidentemente, con la UNESCO, el Club de Bruselas, y después tenemos acá a la ADI, los organismos multilaterales de crédito, que si no, no nos dan plata. No, ¿cómo le van a dar plata? Ahora, 40 millones de dólares gasta el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para políticas de género. Sí, todos los 40 ministerios, millones de dólares todos los ministerios tienen las divisiones de, de de género. género, que se va mucha plata en esas divisiones que realmente para mí son innecesarias totalmente. Claro, Digo, ya no estamos en el 1920, donde la mujer estaba sometida por los hombres, donde las claro, mujeres sí nos teníamos que quedar en casa criando hijos, lavando la ropa y cocinando. Vivimos otra realidad. Esos reclamos me parecían bien para esa época, pero tenemos que ayornarnos también un poco a lo que vamos a reclamar y cómo lo vamos a reclamar y sí. cómo lo quieren imponer. No podemos seguir imponiendo cosas, imponiendo, porque digo, no, Imponiendo, sí, no funcionan así las cosas, no, y todavía producen más rechazo claro, claro. Y en, sí, en la, y porque es en como la usted dice, sociedad, diputada, porque nos han impuesto esta ideología como políticas de Estado. Como usted dice, tenemos divisiones de género en todos los ministerios y también en otros entes, ¿no? En los servicios descentralizados también. Pero tenemos división de género en el Ministerio de Defensa, tenemos división de género en el Ministerio del Interior. Yo tengo todo un estudio que hice, lo voy a empezar a dar al aire, de la cantidad de divisiones que hay de oficinas de género dentro de cada uno de los ministerios como políticas de Estado, con presupuesto, como usted dice, presupuestos que si uno hiciera las cuentas de esos presupuestos y se trasladaran a otras actividades de necesidad para el país, a la ¿cuánto fiscalía, estaríamos? ¿Em? a fiscalía, si se destinara parte a fiscalía, Yo a Fiscalía no la fortalecería más. Yo trataría de derogar este por sistema eso te, fiscalista y fortalecer, sí, por ejemplo, una buena escuela de la judicatura, una escuela terciaria, una buena formación de jueces, de de jueces, todos los operadores judiciales, actuarios, secretarios, fiscales. ¿Cuánto habría ahí para la educación? También, por ejemplo. también. ¿Mm? Porque además, le soy sincera, no sé qué función cumplen, qué es lo que hacen en cada organismo, porque para darles una charla de empoderamiento a las mujeres una vez por mes, me parece que no, Sí, que se sí, necesitan otras cosas. Y como digo siempre, para mí es un lugar de victimización de las mujeres para ir a lloriquear porque claro. el Señor me habló mal o siento que me está mirando y me está abusando y no es así, va en la persona y si no les ponemos psicólogo a todas, sale más barato y las ayudamos a salir adelante realmente, pero no en eso de la protección exagerada de, Sí, como si la de mujer algo fuera que un ser necesita. minusválido, porque está denigrando a la mujer en verdad todo esto, no, no la está enalteciendo, Claro, la porque en está realidad degradando. quieren,
la quieren levantar, empoderar, pero lo único que hacen es rebajarla y que siempre necesita ayuda para todo, lo mismo que las cuotas. Bueno, ay, pobrecita, las mujeres no llegan a los cargos de poder, les vamos a poner una cuota, no llegan a los entes públicos, le ponemos una cuota. Hay menos mujeres en el Parlamento que hombres, bueno, la paridad, que sean 50 y 50. ¿Por qué? Déjalo libre, porque si mañana Claro, queremos ser 70% de mujeres, ¿por qué no podemos? Como yo claro, les digo, si yo hoy quiero armar una lista exclusivamente de mujeres, no puedo. claro, claro. Entonces, ya sacaron la libertad de elección de antes, ¿no? Pero ellos que ponderan a las mujeres. A mí me pasó cuando estuvimos en la lista, que teníamos que armar las listas para la intendencia, no tenía hombres para ocupar los cargos de los lugares que tenía que poner hombres, no me alcanzaban los hombres. Ujú. Entonces, Sí, bueno, sí. sí, ahí sí, venía cualquiera y decía, "Mirá, vos vas a ir acá". Qué locura, ¿no? Pero Qué locura. entonces limita las cosas y no deja realmente crecer ni a la mujer ni al hombre en sus posibilidades y con sus méritos, llegar por sus propios méritos. Yo digo que una carrera política la puede hacer tanto una mujer como un hombre, pero hoy la mujer se descansa en que el hombre va primero, que el hombre pone el dinero, que el hombre... Y yo voy atrás, voy en la cómoda, él va abriendo el camino y yo voy atrás. Pero Mm, después llegó y me tiene que dejar el lugar a mí. mm. No, no te tiene que dejar el lugar, ganátelo. Capaz que te Claro, ganaste el segundo lugar, pero por tu claro. trabajo y no por E- una cuota. Exacto, exacto. Además, esa ley de cuotas o de paridad parte de un principio irracional, porque se supone que la gente que está en una función determinada, sea legisladores, sea en una empresa, es la gente que está más capacitada. No estamos eligiendo mujeres u hombres acá, estamos eligiendo diputados, senadores. Este, no se trata de mujer y hombre, como usted dice, por cuotas. Es un disparate, porque nos estamos perdiendo entonces la posibilidad de tener a los mejores porque hay que cumplir con determinada cuota. Esto pasó, diputada, es un dato de la realidad, en Suecia, que eliminaron las leyes de paridad porque se les venía abajo el país. Claro, Suecia, un país que está tan tecnificado, que son países tan desarrollados, veían que se les venían abajo cantidad de actividades por este mamarracho de las leyes de cuota, porque no, es inconsulto de las capacidades que tenemos que evaluar para que esté la gente ahí ocupando ese lugar como legislador, como un ministro o ministra, lo que fuere, en una empresa, imagínense, una empresa va a contratar un ingeniero estructural porque precisa tener el mejor ingeniero estructural si es una empresa de gran producción, qué sé yo, de automóviles, póngale. Va a estar pensando, no, tenemos una cuota, tiene que ser una mujer en este caso, porque ya tenemos la cuota de hombres ingenieros estructurales. Exacto. Es un disparate. Son todas Es cosas un disparate. irracionales. Porque además en los organismos públicos no puede ser que tengamos una cuota trans, una cuota de mujeres y una cuota afro. ¿Pero por Claro, qué? Vamos todos a concurso, nadie sabe el sexo de nadie, como era antes. Yo los primeros claro, concursos que di cuando empecé a trabajar era un sobre claro, con un número y no sabía si eras claro. mujer, hombre, perro, gato, lo que había ahí adentro. Valoraban tu currículum y las pruebas que te habían hecho. Después se iban a enterar si eras hombre o mujer, Y pero ahora no. le complemento eso, diputada. Lo que usted está diciendo es perfectamente racional, es así, ¿no? Por ley de concursos, no se sabe quiénes son los que evalúan mejor, los que dan mejor la prueba, el currículum que presentan, todo en una evaluación general da quiénes son los más aparentemente más aptos para cumplir esa función. Y pongámosle que resulta que es un trans, uno de ellos, y el otro es un negrito, y lo discriminan. Bueno, tendríamos que tener una ley que sancionara la discriminación, ¿no sería más fácil? Y cumplir con el principio de igualdad ante la ley. Somos todos iguales en este país, señores. Todos somos iguales, pero van a destacar los que tienen más talento y más virtud, ¿no? Los que tienen más talento y virtud destacan, dice la Constitución. Simplemente eso, ¿no? Es eso, además fomentar que la gente se forme, estudie, se forme y trabaje por llegar a donde aspira a llegar y Claro, no por imposiciones. Lo mismo cuando claro, dicen que las mujeres ganamos menos que los hombres. Primero que los cargos comunes tenemos un consejo de salarios que lo regula y no dice si sos hombre ganas tanto y si sos mujer ganas tanto, no dice, no claro, sé, el vendedor gana 100 pesos y no importa si es hombre o mujer. Ahora, los cargos gerenciales, los directores, y esos sueldos se negocian cuando uno va a buscar un trabajo. claro, Entonces, yo sé cuánto vale mi trabajo. Ahora, si vino un hombre y él consideraba que su trabajo era claro, mejor cotizado, él pedía 150 y yo pedí 100 y a él lo tomaron por 150 y a mí por 100,
no puedo culpar al hombre. Fue Yo mejor le puse, negociador. claro, yo le puse el precio a mi trabajo. Como a veces Claro, comparan, pero tenemos un gerente de logística que no va a ganar lo mismo que un gerente de recursos humanos. Y claro, son dos gerentes en una misma empresa, pero sabemos que las tareas son distintas, las responsabilidades son distintas, claro, los sueldos son distintos. No exacto, tenemos dos gerentes de recursos humanos ganando distinto. Y si no, fue un tema de negociación al momento de aceptar el trabajo. sin Eso es duda. lo que yo veo, porque Mm, si no me sirve, no lo agarro, porque si vos, yo considero que mi trabajo sale 100 y tú me ofreces 70, te digo, no, voy a seguir buscando donde realmente me paguen por lo que yo valgo. claro, claro, sin duda. Es así, diputada. Vamos a seguir hablando de estos temas, si le parece. Son muy importantes que se instalen en la opinión pública y que se instalen en la opinión pública y que peguen un rebote hacia la clase política, que se entienda que hay que cambiar muchas cosas para que el país pueda funcionar bien y que podamos convertirnos en un tiempo determinado en un modelo de país de desarrollo, pero así no, es imposible, es imposible. Incluso yo estaba sacando cuentas, un tema que le invito para una próxima a conversar. Uruguay tiene un presupuesto anual para funcionar como Estado de unos 18.000 millones de dólares por año, más o menos. Un Estado grande, ¿eh? Estado- según Sanguinetti está bien que sea así. Lo escuché en una radio, decía que era muy bueno que el Estado sea grande, ¿no? Bueno, Sanguinetti, ya hablaremos de Sanguinetti. Este, pero resulta que de esos 18.000 millones de dólares por año, el BPS nos gasta casi 10.000 millones de dólares por año. Algo está mal en las cuentas, diputada. Ya con eso que le dije, ya algo está mal en la cuenta, y a su vez nos dicen, parece que se nos ríen en la cara, pero me doy cuenta que no se ríen, o tienen cara de póker, cantidad de legisladores, y el doctor Saldain cuando hizo un año y pico para hacer más de lo mismo, un sistema de reparto, un pilar de reparto solidario con un BPS que nos gasta 10.000 millones de dólares por año y que es una causa generadora del déficit fiscal, una de las principales causas generadoras. ¿Por qué? Porque ya. Y nos dicen que colapsa, que hay que hacerlo, que es urgente porque no da para más. Bueno, se nos están riendo la cara o algo pasa. Entonces, yo hace tiempo que vengo planteando con algunos colegas, pero no nos escuchan y no estudian, ¿por qué no piensan seriamente en configurar un modelo económico, un macroeconómico, y dentro de ese modelo explicarnos como uruguayos, che, ¿y la actividad privada no sería bueno que se fuera a un régimen distinto que se está aplicando en el mundo? Y estudiarlo y ver que el régimen del ahorro y la capitalización de los que aportan, los que trabajan, que tengan esa base de ahorro para capitalizar y rentabilizar sus ahorros a través, por ejemplo, de las AFAPs, no desagotaría este pilar de reparto que tanto nos gasta y está como el hijo bobo gastando plata, y después quedan jubilaciones bajitas, ¿no? Porque ya venimos de salarios muy Sí, bajitos a su vez con jubilaciones bajitas. Y todavía esas jubilaciones bajitas le ponían un IAS, ahora también el IAS parece que lo van a ir sacando de a poco, está contento su vida incluso con eso, y con mucha razón. sí. Es bravo el país, ¿eh? Es bravo, ¿eh? A nivel legislativo esto. Sí, yo creo que nos quedamos en todos los organismos públicos también en años para atrás y no ha ido avanzando como se necesita acompañando el crecimiento y la modernización de todo, ¿no? Claro, Hay que rever y bueno, y sí, y mirar para afuera qué es lo que está dando resultado. Yo exacto. siempre, a veces veo, y mismo con esto de la ley 19.580 y estas leyes que han sido traídas de otras partes del mundo, ¿Sí? pero Pero no traemos lo bueno. pero Claro, las trajeron acá cuando ya fracasaron en otra parte. Entonces no lo traigas. Fíjate claro, lo que están aplicando en otra parte y realmente está dando resultado. Entonces ahí sí tráelo. Pero no exacto. traigas las cosas que ya fracasaron. Lo que fracasa en otra parte del mundo lo traemos para Uruguay y lo implementamos. Entonces así es Sí, que vamos 20 años atrasados en todo. sí, Porque lamentable. lamentablemente yo lo veo así. No Sí, miramos qué es lo que funciona. Miramos, exacto, no funcionó, lo traemos. exacto. Es así, diputada. Hay que mirar más a los países que están funcionando bien y que puedan ser comparables con el nuestro, ¿no? Países como Nueva Zelanda, Dinamarca, Suiza, países chicos que están funcionando. Bueno, por lo menos empezar a ver cómo es que lo hacen eso, cómo funciona. Claro, en otro contexto, pero tratar de copiarlo mejor, de copiarlo mejor y tratarlo Claro, de ver qué es lo que están funcionando y fijarse cómo y si es aplicable en nuestro claro, país.
pero ver claro, lo que es que funciona. Si está exacto, funcionando bien, bueno, seguro, es así. estudiar y dedicarse a ver que eso que está funcionando, ver cómo aplicarlo acá. Y no también traerlo de loco, capaz que cómo funciona ya lo traigo y es inaplicable porque no estamos Ah, preparados o no, porque no, claro, no, no, hay que adaptarlo hay que hacer un a la estudio claro, y, claro, pero hacer las cosas más pensadas. Y también, digo, yo a veces veo el legislativo y porque somos oposición y gobierno, bueno, ya todo lo que dice el otro está mal. No, puede tener, la oposición puede tener alguna propuesta buena y hay que estudiarla y hay que aceptarla como corresponde, porque ellos también representan una parte del país. No somos, por ser gobierno, somos los que tenemos la voz cantante. Y ellos tienen que hacer lo mismo, porque ya presenta algo el gobierno y ya es un no. No importa si no se analiza, no se estudia, es no, punto, no sirve. no, Y así tampoco vamos a avanzar y no vamos a salir adelante. no, es Con imposible. esta, No, es imposible. Con un país dividido así es imposible. Lamentablemente sí. es un fenómeno latinoamericano, además, ¿eh? Es un fenómeno complejo y yo le diría que dramático, muy Y es dramático. una grieta que cada vez se Sí, ensancha más. Parece que sí. no, pero cada vez se ensancha Sí, más. porque se intensificó a nivel continental el proceso revolucionario hacia el socialismo del siglo XXI. Eso está dándose, está marcando pauta y ritmo el Foro de San Pablo y Grupo de Puebla. Exacto. Fíjese que todos tienen ellos todos el mismo libreto prácticamente, todas las Mm. izquierdas del continente. Le mando un gran abrazo, diputada, y le agradezco, por supuesto, su presencia. Un placer estar conversando con ustedes. Que pase Nos muy bien. estamos hablando. Nos estamos Chao. hablando, sí, cómo no. La diputada Inés Moncillo, por Cabildo Abierto. Vamos a seguir conversando con ella, por supuesto. Muy interesante lo que hablamos. Se puede profundizar en temas que parece que están vedados en el país, parece que son teoría de la conspiración o cosas por el estilo, cuando estamos hablando con total sensatez respecto a un Uruguay que reconozca, que escuche su propia constitución y no tanto a las voces internacionales. Vamos a una pausa y luego les invito a escuchar una nota que grabamos ayer con el coronel Roberto Velasco respecto a un tema que tiene mucho que ver con todo esto, que está envolviendo esto, y que es este Occidente en jaque, a través de un eje de poder que es el que construyeron China con Rusia, también Irán, y también otros países que se van alineando, Corea del Norte, y otros países que se van alineando inclusive en esa alianza del BRICS, que pretende inclusive derrocar al dólar. La guerra que le plantea este eje a Occidente, a los países de la OTAN, Estados Unidos, y todos sus países aliados y el modelo occidental de vida, bueno, ese eje está haciendo una guerra en todos los frentes, es un verdadero tablero de ajedrez y creo yo que Occidente está en una situación de jaque. Quédate ahí, escucha esa nota, no te la pierdas porque es muy importante y creo que te va a resultar muy, muy interesante. Tiene que ver con este ciclo que iniciamos este año, que se llama así, Occidente en Jaque. Luego vamos a conversar con el doctor Raúl Menéndez también respecto a este proyecto de ley de tenencia compartida y